Este es uno de esos videos en que mucha gente se va a enojar. A ver, esto surge de una conversación que tuve en lo que sería el grupo de WhatsApp del canal. Hay un grupo de WhatsApp por aquello de que les interese. Eh, Otra cosa, les recuerdo que los videos que yo hago son improvisados, para que se acuerden de este dato. Lo voy a recordar de vez en cuando para que se acuerden de esto. Entonces, puede ser que haya ruidos de vez en cuando, puede ser que pasen cosas. El punto. En ese grupo se dio una conversación a raíz de algo y creo que es necesario tocarlo aquí en el canal. Si ven que la cámara se mueve, es que mi gata está ahí, literalmente se acostó ahí en la mesa. Eh, entonces, como sucedió esto y como lo vi oportuno, creo que es necesario hablarlo aquí y tenerlo en video porque es un video que les va a caer mal a muchos y yo esperaría que la gente no se suscriba por eso. Eh, a ver, una de las máximas cualidades que una persona que realmente se diga a sí mismo eh, librepensadora o una persona que se diga a sí misma que tiene pensamiento crítico es precisamente una persona que tiene autocrítica y es capaz de criticar la propia postura. Y por lo tanto, una persona que puede criticar la propia postura no debería sentirse incómoda por lo que yo voy a decir a continuación en todo esto. Quiero dejar esto en claro, porque de verdad lo que voy a decir, muchas personas lo pueden ver como un jalón de orejas, o como algo que un ateo realmente no diría, o como algo o como que yo me estoy pasando del lado de los creyentes, etcétera. Porque, a ver, no. Esto que estoy diciendo, de hecho, si cambia la palabra ateo por creyente, encaja exactamente igual. Así que este video, más bien, les pediría que se lo compartan tanto en grupos de creyentes como en grupos ateos. Porque nada más esto le dan la vuelta y se lo dan a un creyente y va a calzar exactamente igual. Es el mismo concepto, el mismo jalón de orejas que voy a hacer aquí. ¿Por qué les digo que es un jalón de orejas? Porque es algo que yo he notado y que he visto con mis propios ojos que pasa mucho y que creo que todos los ateos que hemos estado en grupos de debates o que hacemos algún tipo de contenido hemos notado. ¿Por qué? Porque los que hacemos algún tipo de contenido o estamos normalmente o comúnmente siendo mencionados en debates o cosas así, solemos ser personas a las que otras personas les preguntan mucho sobre los temas en cuestión de estos debates. Entonces, como nos suelen preguntar mucho, nosotros, bueno, por lo menos yo, y aquí voy a hablar de mí, de aquí en adelante sí voy a hablar ya de mí, eh, yo suelo darle consejos a muchas personas. A mí me gusta ayudar a la gente, me siento bien educando, me siento bien enseñando. Yo, como ustedes saben, soy profesor, no es de ninguna cosa relacionada, pero soy profesor. Entonces, me gusta la enseñanza, es lo que me apasiona, enseñar, dar clases. Eh, y ya que me gusta eso, yo no tengo ningún inconveniente con que alguien me escriba o me diga, mira, ¿cómo hago para esto o para aquello? Y estoy más que feliz de ayudar. Pero eh, hay un problema grande, realmente muy grande, y que no se está viendo. Y esto pasa entre creyentes y entre ateos. Pero como mi canal es de ateísmo, yo voy a hablar para los ateos. Como les digo, estos lo pueden cambiar y sustituyen la palabra ateo por creyente y se lo pueden enseñar a los ateos, perdón, a los creyentes. Entonces, este video yo les diría que por favor se lo comparten también a creyentes, compártanselo a ateos, y ya no por el hecho de compartir el canal y hacer visitas y esas cosas, no, sino porque este jalón de orejas es necesario, ¿ok? Eh, ya de paso, ahora sí, por el canal, si puedes darle like y si puedes hacer todo el resto de cosas, pues mejor. Solo te digo. ¿En qué consiste ya el jalón de orejas? Ahí ya va a salir uno en los comentarios diciendo, el video comienza... Pero no, es que esta introducción es importante. Por favor, no se la salten. Resulta que mucha gente simplemente, tal vez por presión o por alguna cuestión de este tipo, es gente que tal vez está aprendiendo, es gente que está iniciando en esta cuestión de los debates, es gente no muy preparada, es gente que todavía no sabe, es gente que, en fin,
Este tipo de gente, más que buscar información o buscar qué leer o buscar cómo aprender a debatir o buscar qué tipo de lectura o qué tipo de cosas debe entender para poder debatir, quieren buscar argumentos o quieren buscar eh, respuestas ya formadas a las cosas que dicen las personas de la otra postura. A ver, hay muchos ateos que simplemente llegan y te dicen, eh, me pusieron tal argumento, este creyente me puso tal argumento, ¿cómo lo refuto? Y esperan que tú les digas, bueno, se refuta así y les escribas para simplemente agarrar, copiar y pegar. Gente, eso no se hace. Gente, ustedes si están haciendo eso, si ustedes están buscando en internet cómo responder a un argumento simplemente para ir y ver cómo está hecho eh, o ver si hay respuesta a tal argumento para simplemente copiar y pegar, ustedes son unos sesgados. Ustedes están sesgados. Tienen un sesgo cognitivo. Ustedes lo que están tratando de hacer es simplemente validar su propuesta, su cosmovisión, su visión del mundo y negar la del otro. Ustedes no están interesados entonces en la realidad. Porque, a ver, lo que nos debería importar tanto a creyentes como a ateos es la verdad, sea lo que sea la verdad, porque también tenemos problemas con definir la verdad, pero sea lo que sea la verdad, o lo más cercano a ella, es lo que nos debería importar. Nos debería importar una respuesta sincera y honesta sobre las cosas. No nos debería importar ganar. No se trata de ganar. Se trata de saber, de aprender, de llegar a una conclusión válida. Pero esa conclusión no tiene que ser necesariamente a favor de tu postura. Eso es una tontería. Eso es un sesgo. A ver, si a mí en algún momento llegan y me dicen, no, tú estás equivocado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y esto demuestra que Dios existe, yo en ese momento abandono el ateísmo. Porque nada tiene que ver mi visión actual con la realidad y con la verdad. Y si las conclusiones a las que llego son contrarias a mi postura, ahí mismo la abandono, porque a mí no me interesa ganar o tener la razón, me interesa la verdad. Y creo que es a lo que todos nos debería importar, ya sea creyentes o ateos. Y ateos, ustedes mucho hacen eso. Ustedes quieren que uno les dé argumentos ya hechos. Ustedes quieren que uno les ayude, pero no que les ayude a decir, mira, léete esto, mira, necesitas aprender de esto, mira, necesitas entender esto. No, ustedes quieren que uno les dé el argumento ya hecho. ¿Para qué? Para agarrar, copiar, pegar y llegar y presentárselo al creyente y decir, jaja, creyente, te refuté. Eso es estar sesgado. Es, ¿para qué quieres hacer eso? No estás llegando a ninguna conclusión. No es tu argumento, no son tus conclusiones. Tú lo que buscas es tener razón y ya. Eso es lo más lejano a la verdad posible. Eso es así, en palabras concretas, ser un mentiroso y un charlatán. Si tú estás haciendo eso, sos un mentiroso y un charlatán, porque a la verdad no se llega así. A la verdad se llega mediante lectura, mediante estudio, mediante aprendizaje. Y si quieres criticar una postura, debes sí o sí entender qué es lo que estás criticando. Yo veo ateos que quieren criticar a los creyentes, bueno, a las posturas del creyente, que quieren argumentar en contra de las posturas teístas y no tienen ni idea de cómo funcionan los argumentos teístas. Quieren refutar el cristianismo, pero no tienen ni idea de cómo funciona la apologética cristiana. Quieren refutar los argumentos más famosos del cristianismo, como el Calam, como el ajuste fino, como el argumento moral, como el argumento ontológico, y no saben cómo funciona un maldito silogismo. Apréndete primero cómo funciona la construcción de un argumento, apréndete cómo funcionan los errores en la construcción de los argumentos, apréndete de dónde sale la construcción de los argumentos y por qué las premisas dicen lo que dicen, aprende cómo se justifican y luego, una vez tengas esa base y te entiendas de dónde viene todo, lo criticas, pero no antes.
Si no entiendes, ¿qué vas a criticar? ¿Cómo lo vas a criticar? A ver, mira, yo he visto multitud de ateos, pero montones, y más en la actualidad, montones de ateos que critican el tomismo. Y a mí me ponen en los comentarios, por favor, critica el tomismo, por favor, habla del tomismo, por favor. Yo no voy a hablar del tomismo, por lo menos no ahora, porque yo siento que todavía me falta mucho por aprender del tomismo. Y hasta que yo no entienda bien una postura, yo no hablo de ella. Yo hablo del teísmo neoclásico porque es el teísmo con el que yo estoy familiarizado, pero con el teísmo medieval clásico, yo no estoy tan familiarizado. No puedo hablar de una postura que no entiendo bien. Yo necesito primero entender bien a Aristóteles, necesito entender bien las posturas de Tomás de Aquino, necesito entender bien la Suma Teológica porque siento que no la entiendo del todo, necesito entender bien esa metafísica, el hilemorfismo, necesito entender sustancia, necesito entender ente, necesito entender el ser, necesito entender muchas cosas antes de poder hablar de eso. Si yo no entiendo eso bien, pero así, bien, ¿cómo lo voy a criticar? Y yo veo un montón de ateos que llegan y dicen, ah, es que los tomistas no saben nada, jajajaja, tomistas tontos. ¿Tú conoces el tomismo realmente? ¿Tú entiendes? ¿Entiendes el tomismo? ¿Entiendes de dónde sale todo lo que sale? O sea, yo no estoy diciendo que esto lo hagan todos. O sea, hay una buena cantidad de ateos que critican el tomismo y que sí conocen el tomismo, obviamente. Pero hay muchos que ni siquiera saben formular un maldito silogismo y quieren criticar el primer motor, o el argumento, o la contingencia, la tercera vía, la segunda vía, la cuarta vía, y ni siquiera saben cómo se formula, cómo es la estructura de argumentación de Tomás de Aquino, en donde plantea la objeción, plantea la pregunta, la respuesta, etcétera, etcétera. A las objeciones responde. Entonces, ¿cómo lo vas a criticar? Si no sabes ni lo básico de lógica, ni lo básico de argumentación, ¿cómo lo vas a criticar? ¿Cuáles son tus bases metafísicas? Ya leíste a Aristóteles. ¿Cómo entiendes el ser? Si no sabes eso, ¿cómo lo vas a criticar? Lo mismo pasa con el bendito argumento cosmológico Kalam. Quieren refutar el bendito Kalam y lo que hacen es agarrar mis videos, copian lo que yo digo y lo van y lo exponen. Está bien, a mí me sirve. El problema está en que creen que eso es suficiente y no es suficiente, porque ustedes no están llegando a una conclusión en ese caso. Para que ustedes lleguen a una conclusión, tienen que entender el paradigma filosófico que implica lo que yo estoy diciendo y el paradigma científico, epistemológico, de lo que yo estoy diciendo. La epistemología detrás, la filosofía de la ciencia que hay detrás, todo lo que yo estoy diciendo ahí. Entonces, si vamos a hablar de la ciencia, no solo es decir vacío cuántico, jaja, ya. Entonces, si tú eres un ateo y quieres argumentar que el universo no tuvo un inicio absoluto y quieres apelar a argumentos como los que yo uso, entonces tienes que entender esas bases concretas que hay. Yo dejo las fuentes en la descripción. ¿Has leído esas fuentes? ¿Has agarrado y leído un paper científico completo? ¿O simplemente llegas y repites lo que yo digo porque suena a que yo sé? Porque puede ser que yo haya malinterpretado lo que dicen esos papers. ¿Quién te dice que no? Entonces el problema está en que escuchas a alguien decir y dices, ah, este güey sabe, y repites. Pero no estás pensando entonces, estás repitiendo. Y eso es contrario al pensamiento crítico. Es contrario a la razón, es contrario a la lógica y es contrario a lo que se supone que los ateos en su mayoría suelen decir, que son personas que buscan el conocimiento y la razón y la verdad y tratan de alejarse de los mitos y de estas conclusiones cerradas, etcétera. Muchos ateos dicen eso. Y si dicen eso, entonces hacer este tipo de cosas es errado. Piensen por ustedes mismos. La información yo la pongo, pero a las conclusiones tienen que llegar ustedes, no yo. De nada sirve que me digan, mira cómo se responde a esto. Y que lo que pretendan es que yo les ponga es
se responde así y haga la refutación, para que ustedes copien y peguen. No es de eso de lo que se trata. Yo lo que te voy a decir es, mira, léete esto, cuánto sabes de esto, cómo, cómo entiendes esto, para decirte qué debes leer y qué debes entender para poder criticar lo que pretendes criticar. Porque como le digo, si usted se va a poner a criticar, no sé, el argumento de la moral, pero usted no sabe nada de moral, no tiene ni idea de cómo funciona un silogismo, entonces, ¿qué criticas? No puedes criticar absolutamente nada. Por estas cosas es que muchos apologistas hablan de ateos pop, de ateos ignorantes y estas cosas. Ojo, que yo no estoy justificándolo, porque yo creo que eso es una arrogancia asquerosa. Eh, yo pienso que eso no se debe hacer. Yo pienso que si ves a una persona que no sabe, lo que debes hacer es tratar de enseñarle, tratar de hablar con esa persona. Ya si se niega, ya es otra cosa. Pero no generalizar y decir, eso es una tontería. Pero de aquí es que sale esa idea, pienso yo. Porque un ateo que pretenda criticar argumentos y no sepa que si la premisa mayor es positiva y la premisa menor es negativa, la conclusión no puede ser positiva, entonces como que no. ¿Me entiendes? Porque no estás entendiendo ni cómo se estructura un argumento y quieres criticar un argumento. Entonces, ¿cómo debes criticar realmente? ¿Cómo debes hacer una crítica realmente? Bueno, yo te diría que primero agarres lo que te están diciendo y tomes un cuadernito, un lapicero y digas, bueno, de esto que me están diciendo, estas son las afirmaciones. Escribe las afirmaciones. ¿Sí? Escribe las afirmaciones. De estas afirmaciones, ¿cómo sé yo si son verdaderas o falsas? Ok, yo soy ateo, entonces creo que estas afirmaciones específicas, de todas las afirmaciones, estas afirmaciones contradicen el ateísmo, por lo tanto estas deberían ser falsas. Ok, puedo demostrar que estas afirmaciones son falsas. Son falsas estas afirmaciones. ¿Estoy bien con las demás afirmaciones? Ok, revisemos. Afirmación número 1, ¿es cierta o es falsa? Veamos y revisas. Ok, es verdadera. Bien. Afirmación número 2, uy, contradice el ateísmo. Revisémosla a ver si es verdadera o falsa. Revisamos. Mm, parece ser que parece ser que en efecto es falsa. ¿Cómo? Y entonces cuando parece ser que es falsa, entonces haces una pequeña respuesta de por qué crees que es falsa. Cuando haces esa pequeña respuesta de por qué crees que es falsa, lo que vas a hacer es buscar fuentes que respalden lo que tú estás diciendo, porque no lo puedes decir solo porque se te ocurrió de la mente y ya. Tiene que haber un background, un trasfondo que te respalde a ti de por qué la afirmación está mal, que comete una falacia lógica, que comete un error de estructura, que dice un dato falso, que la ciencia la contradice, que es un estatuto infalsable, etcétera, 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 etcétera. Que este científico experto en este tema y este otro científico también experto en este tema han dicho con esta clase de pruebas que no es cierta esta afirmación y procedes a dejar las fuentes. Eso es lo que debes hacer y así haces con todas. ¿Mm? Entonces, no solo estás respondiendo a lo que te están diciendo, sino que además estás aprendiendo un montón porque estás revisando las cosas que están respaldando o están negando lo que tú piensas. Porque a veces tú buscas pensando que con una idea en mente y resulta que no, que la evidencia dice algo contrario a todo lo que tú creías. Y resulta que la evidencia le da la razón al apologista o al cristiano. Y tú dices, wow, yo pensaba que era al revés. Y resulta que no, el cristiano tiene razón aquí. Y aprendes. Y entonces cuando aprendes ese montón, tú puedes, si eres honesto, llegar a tus propias conclusiones. Porque una vez más, no se trata de validar tu ateísmo, se trata de conocer la verdad.
Y entonces así puedes llegar a tus propias conclusiones sobre si Dios existe o no existe. Resumiendo, no es tener la razón, queridos ateos. No es buscar videos que refuten. No es meterse a YouTube y buscar refutación al argumento Calam, refutación al argumento moral, refutación al, no sé, lo que sea. No es buscar en YouTube eso, porque entonces no estás aprendiendo. Lo que estás haciendo es copiando y pegando. Es entender. Lo que tienes que buscar es entender sobre qué estás hablando. Voy a hacerlo un poco más cruel, ¿ok? Si ustedes quieren simplemente verse inteligentes en internet, esto no es lo suyo. No sé, háganse un canal de animalitos y cuenten una biografía de animalitos y así se van a ver inteligentes. Digan, este es el koala tiene un cerebro liso, el koala duerme 22 horas al día, el koala no saca nutrientes de las hojitas que come y se van a ver inteligentes. Pero esto no lo escojas. Porque si lo que quieres es eso, no escojas eso. Si lo que quieres es verte inteligente, no escojas meterte en esta camisa de 11 varas. Si lo que quieres es simplemente validar tu ateísmo, porque sí, y pretender no leer porque te da hueva, entonces, pues yo lo lamento, está siendo deshonesto. Está siendo una persona deshonesta. Puede ser el caso de que te dé hueva porque tengas depresión o porque tengas TDAH, ya eso es otra cosa. Pero si simplemente te da hueva y lo que tienes es un ego que no te deja aceptar que puede ser que estés equivocado y simplemente quieres validar tu ateísmo a toda costa y demostrar que la otra persona está equivocada y que el teísmo es falso porque sí o por la razón que sea, entonces tú eres un sesgado. Y ya, eso es todo. Estás así de cerquita de ser un Dunning-Kruger si es que no lo eres. Por favor, no se desuscriban por esto, pero es algo que definitivamente tenía que decirles. No sean deshonestos. Si la conclusión a la que llegan es que Dios existe, acéptenlo. Ni modo. O sea, no defiendan su postura a muerte, porque ninguna postura debe ser sostenida a muerte. A la verdad no le interesa tu postura. La verdad es la que es, punto. Y si la verdad es que tú estás equivocado, acéptalo. Porque eso es lo que hace una persona honesta, una persona con pensamiento crítico, etc. Y si tú eres una persona con pensamiento crítico, lo vas a hacer. Y nada más eso tengo que decir. Nos vemos a la próxima en el siguiente video de estas críticas de este ateo normal. Suscríbete, haz todo eso que dicen los youtubers. Bye.